La tercera característica concreta de una conformidad a la imagen de Cristo es esta. Conformidad a la imagen de Cristo implica una transformación visible donde este carácter que hemos ya visto y esa mente que también hemos visto se manifiestan más y más en acciones concretas que reflejan las acciones de Cristo. O sea, no solamente el carácter, virtudes, no solamente la mente, la forma de pensar, sino también acciones concretas. Una comentarista pregunta, ¿es esta transformación puramente interna? Y la misma comentarista contesta con un tajante no. Y ella responde, tiene que haber un elemento visible. Moisés, un tipo del convertido cristiano, poseía la gloria visible. En el caso del cristiano, la idea tiene que ser la de una asimilación a Cristo, mientras la imagen de Dios produce un carácter visiblemente como el de Cristo, para que la imagen divina llegue a ser visible en el estilo de vida del creyente. Otro erudito afirma que esta transformación trasciende a una mera transformación interna para incluir una cristoformidad plena, que involucra tanto sufrimiento y muerte, pero también una resurrección futura gloriosa. Hermanos, la evidencia es bastante clara. Conformarse a la imagen de Cristo tiene que incluir un estilo de vida consecuente con la de Cristo. Es decir, la vida diaria tiene que reflejar los mismos valores y prioridades que Cristo mostraba. El carácter y las virtudes que Cristo tenía tiene que mostrarse en la conducta del creyente. Si no, ¿cómo se puede decir que están siendo conformados a la imagen de Cristo? Tiene que incluir conducta. Es por eso que Juan manda en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando preguntamos a qué se refería Juan cuando él hablaba de andar como él anduvo. Bueno, todo el contexto de 1 de Juan 2:3-6 enfoca el asunto de guardar sus mandamientos. Por ende, es obvio, andar como él anduvo quiere decir vivir en obediencia a las enseñanzas de Cristo. Se trata de una conducta consecuente con su palabra. La evidencia de que uno es discípulo de Cristo es una vida de obediencia. Y por supuesto, conformarse a la imagen de Cristo significa que nuestra vida día a día demuestre esa obediencia a través de actos concretos. Es decir, un estilo de vida consecuente con nuestra afirmación de fe. Eso me parece lo que Juan tenía en mente en 1 de Juan 3:3. Cuando después de reconocer que vamos a ser semejante a Cristo, después de su retorno, Juan comenta esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, o sea, de verlo cara a cara, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si tenemos la convicción de que en la consumación de la historia vamos a llegar a imagen de Cristo, entonces no vamos a ser pasivos ahora. No vamos a simplemente esperar ese día, sino vamos a activamente hacer todo lo posible para vivir en pureza en la actualidad. Vamos a luchar contra el pecado y vamos a hacer todo lo necesario para que nuestra conducta demuestre la pureza tal como Cristo hizo. Es lo que Juan quiere decir en ese texto. Y por si acaso, Pedro también está de acuerdo. Él también cree que conformarse a la imagen de Cristo tenía que tocar la conducta de la persona. ¿Se acuerdan lo que él dijo en 1 de Pedro 1:14-16? Él dice, como hijos obedientes es nuestra identidad. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, el contraste, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué?
Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En este texto, Pedro cita Levítico 11, 44 y 45, recordando a los hermanos que puesto que su identidad es de ser hijos obedientes, ellos no pueden conformarse a los deseos pecaminosos que gobernaban su vida antes de conocer a Cristo. Más bien, ellos tienen que vivir una vida de santidad tal como Dios mismo es santo. Y la pregunta, ¿cómo se ve esa santidad? Pedro responde, en toda su manera de vivir. Su vida diaria a través de actos concretos tiene que reflejar la imagen del mismo Dios que los salvó. Pablo afirma este aspecto de conformidad a la imagen de Dios en varios textos también. Algunos ejemplos rápidamente. Noten, por ejemplo, su énfasis en Colosenses 3. Ya hemos visto este texto. Pablo menciona que los creyentes ya han sido revestidos del nuevo hombre. Y él agrega en 3:10, el cual, ese nuevo hombre, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, los creyentes ya son nuevos hombres y están en el proceso de ser hechos conformes a la imagen de Dios. Pero, ¿cómo se ve esto concretamente? Pablo explica en los párrafos que siguen. Por ejemplo, en Colosenses 3, 13 y 14, Pablo exhorta, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Noten, hermanos, como la evidencia de su avance en conformidad a la imagen de Dios no se trata solamente de las características internas como compasión, bondad, humildad que él menciona en 3:12, sino también va hacia las conductas concretas. Conformarse a la imagen de Cristo incluye una disposición de perdonar como Cristo perdonaba. Incluye una actitud que soporta pacientemente a los que se oponen tal como Cristo lo hacía. Sobre todo, conformarse a la imagen de Cristo significa vivir en amor. Pablo enfatiza otra vez el compromiso de amar como Cristo amó en Efesios 5, 1 y 2. Él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Conformarse a la imagen de Cristo no se trata simplemente de un sentir de amor o tener ganas de amar, sino de poner el amor en práctica, de mostrar un estilo de vida caracterizado por un amor en acción. Esa es la característica principal de la vida de Cristo, un amor sacrificial, abnegado, sin interés propio. Cuando la vida del creyente se caracteriza por esa clase de amor, puede saber que está en camino a conformarse a la imagen de Cristo. Otro texto, Romanos 15, 7. Pablo manda que los creyentes se acepten los unos a los otros, aun cuando no se ponen de acuerdo en ciertas convicciones. Pablo dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Una vez más, se nota como una conformidad a la imagen de Cristo incluye una conducta concreta. En este caso, la de aceptar a los demás. No es algo normal, no es algo natural entre los seres humanos. No obstante, cuando Cristo está formando en nosotros y cuando nuestras vidas empiezan a tomar la forma de Cristo, habrá una tolerancia genuina, una disposición de aceptar a los demás, aun cuando no son como nosotros. Así era Jesús, así debemos ser nosotros. Bueno, finalmente, un texto más. Debemos mirar el mismo ejemplo del Señor Jesús cuando Él enseñaba a sus amados discípulos. En ese texto
tan importante de Juan 13, 12 a 17. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo demuestra por su ejemplo que ser seguidor de Él significa imitar su vida. En este caso, significa practicar lo que Él hacía. El amor humilde en acción. Una vida de sacrificio y servicio. Hermanos, conformarse a la imagen de Cristo significa una transformación paulatina, donde hasta la conducta diaria, hasta las reacciones, las relaciones, los compromisos, toda la vida está cambiada para que refleje más y más la vida de Cristo. Esta transformación espiritual que Dios está haciendo en la vida de sus hijos moldea toda la vida al tal grado que la totalidad de la persona es impactada. No solamente la vida interna, eso sí, por supuesto, sino incluye también sus acciones, sus actitudes y sus relaciones. La transformación es tanto interna como visible, tanto presente como futuro. Transforma tanto el corazón y la mente como la conducta. El cristiano está siendo transformado progresivamente hasta que internamente refleje el carácter de Cristo y hasta que visiblemente viva en una manera consecuente con ese carácter cristoforma. Número 4. La cuarta característica concreta de conformidad a Cristo es esta. La conformidad a la imagen de Cristo implica una reorientación de nuestros amores, nuestros deseos, nuestras prioridades, que refleja una sumisión absoluta a la voluntad de Dios y un compromiso pleno con la misión de Dios, cueste lo que cueste. Conformidad a Cristo no solamente toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conducta. También transforma nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros amantes y lo que más nos importa. O sea, la transformación hacia la conformidad a la imagen de Cristo significa reemplazar nuestros mayores amores por nuevos amores. Nuestros más profundos deseos por nuevos deseos. Nuestras más altas prioridades por nuevas prioridades. O sea, redirecciona todo en nuestra vida. Pablo relata el corazón de este asunto cuando él anuncia en 2 de Corintios 5, 14 y 15, un texto que ya hemos visto. Él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que Pablo comunica en este texto es que el amor de Cristo, expresado por medio de su muerte, trae una consecuencia radical para la vida diaria, para la propia existencia del creyente. Lo que queda en el centro de su vida ya no puede ser el yo. O sea, mi propia voluntad, mis propios intereses, etc., ya no pueden definir la dirección de mi vida. El egoísmo y el yo-centrismo no puede ser mi realidad ahora. El lugar céntrico tiene que ser ocupado
por Cristo, ya no por mí. Hay un nuevo rey en el trono. Y esto significa que los planes, las prioridades y todo lo demás desde ahora en adelante tienen que ser determinados por ese nuevo rey que ocupa el lugar central en mi vida. Vivo para Él, ya no para mí. Esta verdad, hermanos, es ilustrada claramente en la vida del mismo Señor Jesús. En la época más intensa de su vida, enfrentando una realidad increíblemente dolorosa, Jesús expresó lo que realmente guiaba su vida. Él sabía que sus compañeros más íntimos lo iban a abandonar, que la gente religiosa lo iban a insultar y peor de todo, que su padre lo iba a desamparar por un breve momento. El escenario era el huerto de Getsemaní. El contexto era poco tiempo antes de su antes de que él fuera traicionado y juzgado injustamente y crucificado públicamente. Jesús relata la profundidad de su dolor en Mateo 26:38. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Lucas comenta en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, es muy difícil identificarnos con la magnitud de la lucha que Cristo enfrentaba. No obstante, en medio de este momento intensamente solitario, Jesús revela la verdadera orientación de su vida. Él dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivía por la voluntad de su Padre. Toda su vida estaba en sintonía con la misión que Dios le había encomendado y Jesús seguía la voluntad de su Padre hasta la muerte. Pablo expresa ese mismo cambio radical en su vida cuando él decía en Filipenses 3, 7 y 8, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo el enfoque de su vida cambió, todos sus valores fueron recalculados y la dirección de su vida experimentó un giro total. ¿Qué pasó? Pablo fue cautivado por Jesús y ahora fue el conocimiento de Cristo y su voluntad y su misión que controlaba todo en su vida. Él estaba en proceso a conformarse a la imagen de Cristo, cueste lo que cueste. De hecho, en el libro de Hechos 20, 23 y 24, Pablo comenta, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La verdad es que le costaba caro a Pablo, finalmente, hasta su vida. Pero él tenía un cambio radical en toda la orientación de su vida. Hermanos, la Biblia, la historia del cristianismo, están llenas de ejemplos de personas completamente entregadas a la voluntad de Dios, de tal magnitud que perdieron sus derechos y sus comodidades, su libertad y sus carreras, sus familias y hasta sus propias vidas. Ellos tomaron en serio el llamado de Jesús en Lucas 14, 26 a 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús caminaba por ese camino y todos aquellos que quieren ser como Él tienen que seguir sus pasos.
Conformarse a la imagen de Cristo incluye una disposición de cumplir la voluntad de Dios e involucrarse en su misión, cueste lo que cueste, tal como el Maestro hacía. Finalmente, la quinta característica de conformidad a la imagen de Cristo es esta. Conformidad a la imagen de Cristo implica una transformación escatológica, es decir, que tiene que ver con los tiempos finales. Una transformación escatológica donde en la consumación de la historia, el cuerpo del creyente llega a ser como el cuerpo glorificado de Cristo. Hemos dicho que conformarse a la imagen de Cristo es algo holístico, algo que engloba todo nuestro ser. Y aunque parezca increíble, esto incluye nuestros cuerpos. Pablo proclama esta verdad claramente en Filipenses 3, 20 a 21, cuando él escribe, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo declara que Cristo va a producir una reforma radical en nuestros cuerpos. El resultado de esta obra de reforma en nuestros cuerpos es que nuestros cuerpos ya no van a ser caracterizados por la humildad de nuestra humanidad. No van a ser sujetos a la futilidad, no van a rendirse ante el pecado, no van a sufrir la debilidad y no serán caracterizados por lo terrenal. Más bien, nuestros cuerpos van a tomar la forma del cuerpo glorioso y resucitado de Cristo. Así estaremos ya preparados para la eternidad. Pablo aclara esta verdad en 1 Corintios 15, 49, cuando él escribe, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y él sigue en 1 Corintios 15, 51 a 53, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Este cambio escatológico es una transformación total de la naturaleza de nuestros cuerpos. Ya no van a reflejar la imagen del primer Adán, sino van a ser conformados a la imagen del segundo Adán, Jesucristo. Esta transformación es el clímax y consumación de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando ese momento llegue, vamos a ser conformados completamente a la imagen de Cristo. Y esto incluye nuestros cuerpos. Entonces, como ustedes pueden ver a través de estas 5 características, la transformación que Dios está realizando en nuestras vidas hacia la imagen de Cristo es una transformación de todo nuestro ser. Cada aspecto de lo que somos es parte de ese proceso de transformación. Ahora, antes de terminar este punto, me gustaría ver un ejemplo gráfico de la conformidad a la imagen de Cristo. O sea, una vida que estaba en proceso hacia esa imagen de Cristo. Se ve este ejemplo claramente descrito en las Escrituras a través de la vida del gran apóstol Pablo. Vamos a analizar brevemente ese ejemplo porque podría ayudarnos a visualizar mejor cómo el proceso podría ser en nuestras vidas. Ahora, se describe este ejemplo de Pablo en Filipenses 3, del 2 a 14. Pablo escribe, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión,
Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, no podemos analizar todo el texto, pero noten algunos detalles importantes. Primero, este texto es el testimonio de un cambio radical en la vida de Pablo. Él era un hombre muy exitoso en su religiosidad. Él tenía un recorrido religioso que servía como modelo para otros. Segundo, Pablo tomó la decisión de revalorar todos sus valores. Las cosas que eran importantes antes ya no tenían la misma importancia en su vida. Lo que motivaba sus decisiones y su conducta antes ya no iba a hacerlo porque Pablo renunció a una vida basada en sus logros personales. Tercero, el deseo principal que gobernaba todo lo que Pablo era llegó a ser su deseo de conocerlo a Cristo. Él renunció a todas las demás dependencias, todos los demás amantes y decidió orientar su vida en su totalidad alrededor de ese deseo principal, conocer a Cristo. Finalmente, Pablo define conocer a Cristo con dos aspectos primordiales. Conocer primero el poder de su resurrección y segundo, participar de sus padecimientos. Es ese último punto que tenemos que profundizar más. Ahora, para Pablo, conocer a Cristo significaba en primer lugar conocer el poder de su resurrección. Es decir, significaba conocer el poder de Dios desplegado especialmente en la resurrección de Cristo. Pero, ¿qué quiere decir el poder de su resurrección? Bueno, un autor describe que este poder no se limita a la influencia de Jesús resucitado sobre el cristiano, sino que incluye una referencia al origen de esa influencia en el Padre mismo. El conocimiento entonces que Pablo busca alcanzar, el conocimiento que él considera transformador de la vida del cristiano y sus sufrimientos, debe entenderse como que abarca el ámbito completo de ese poder. Emana del Padre, resucita a Jesús de entre los muertos en su resurrección, lo dota de una nueva vitalidad y finalmente procede de él como la fuerza vivificante y vitalizante de la nueva creación y de la nueva vida que los cristianos en unión con Cristo experimentan y viven. No es algo simplemente equivalente al acto físico de resucitar a Jesús de entre los muertos, o con el carácter milagroso de ese evento, o con el estado de Jesús resucitado. Es más bien el poder completo y comprensivo en sus diversas fases. Y su conocimiento que emana de la fe cristiana
es la fuerza transformadora que vitaliza la vida cristiana y moldea el sufrimiento del cristiano al modelo que es Cristo. Esa es la base de la esperanza y la jactancia de Pablo. En otras palabras, este poder se trata de la nueva vida que nace en Dios. Fue experimentado por Jesús al resucitar de entre los muertos y que ahora los cristianos, nosotros, por fe, tenemos y podemos experimentar por fe en Cristo Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento se ve esa verdad, que los que están en Cristo disfruten del poder de la nueva vida de Cristo, es decir, la vida resucitada. Este poder de la resurrección no se trata de un poder para hacer milagros o para lograr cosas sobrenaturales, ni cosas por el estilo. Es básicamente la capacidad de vivir una nueva vida. Pablo expresa la misma idea en 2 de Corintios 13:4. Pablo dice, porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. O sea, tal como Cristo fue resucitado para vivir una nueva vida, así los que están en Cristo pueden experimentar la misma clase de nueva vida. También en Romanos 6:4 Pablo afirma, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. El poder de la resurrección que Pablo quería conocer es el poder de una nueva vida. Una vida resucitada, una vida que demuestra una victoria sobre el pecado y las tentaciones de este mundo. No es una vida perfecta, pero es una vida gobernada por la victoria de Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Pablo quería conocer ese poder, el poder de una nueva vida. Segundo, conocer a Cristo significaba para Pablo participar en los sufrimientos de Cristo. Es decir, Pablo no quería solamente experimentar la exaltación de Cristo, sino también su humillación. Para realmente conocer a Cristo, uno tiene que experimentar su poder, pero también tiene que experimentar su dolor. Y esto es lo que Pablo tenía en mente. No obstante, es justamente aquí que Pablo hace algo increíble. Él da una aclaración, una explicación concreta de qué significa participar en los sufrimientos de Cristo. A saber, llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo está diciendo que conocer a Cristo debe resultar en una conformidad. ¿Pero a qué? No a su vida, sino a su muerte. Un conocimiento muy profundo, muy personal y totalmente real de Cristo significa llegar a ser como Cristo en su muerte. Pero, ¿cómo era Cristo en su muerte? ¿Cómo se veía a Cristo colgado en la cruz? Bueno, me parece que el mejor ejemplo de lo que esto significa se ve ilustrado en ese texto importante de Filipenses 2, 5-11. ¿Se acuerdan? La canción del himno de Cristo. Pablo escribe, Él, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Este himno paulino describe con claridad qué significa conformarse a la imagen de Cristo en su muerte. Demuestra el compromiso de Cristo de llegar a ser cruciforme, a formar su vida por la cruz. Ahora, podemos resumir su actitud, su forma de ver la vida, en 4 frases centrales. La primera frase es esta: Cristo no pensaba que ser igual a Dios era algo que él podría aprovechar para su propia ventaja. En el mundo de la política en la actualidad y lamentablemente aún en la iglesia, hay muchos líderes que aprovechan de su posición, su estatus entre la gente para disfrutar de ciertas ventajas y beneficios. Pero Jesús no. Cristo, siendo Dios, habiendo experimentado la gloria celestial por toda la eternidad pasada, no utilizó ni abusó de su estatus privilegiado para su propio provecho. Más bien, Él renunció a sus derechos y tomó el camino de una obediencia abnegada a pesar del costo a su propia persona. Fue esa consideración, esa estimación de no utilizar su posición de privilegio para su propio provecho, para su propia comodidad o ventaja, que demuestra más claramente la actitud de Cristo sacrificial. Una actitud abnegada. Esa era la misma actitud cruciforme a la que Pablo quería que su vida fuera formada. Era la misma actitud de Juan el Bautista cuando él comentaba en Juan 3:30 acerca de Jesús: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Era la misma actitud de Pablo en Filipenses 3:7 y 8, cuando él decía acerca de todos sus logros espirituales: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser conformado a la muerte de Cristo significa no aprovechar de un lugar de privilegio, no demandar mis derechos, no demandar que me reconozcan, que me den un trato especial, preferencial. Es menguar para que Cristo sea exaltado en todo. Así era Cristo en su muerte. Así debemos ser nosotros si queremos conocerlo profundamente. Segundo, Jesús se despojó a sí mismo. Esta frase es vinculada íntimamente con la primera y sirve como una ilustración activa de ella. Totalmente el opuesto de aprovechar de su lugar de privilegio, Cristo renunció a ese lugar de honor. Él se hizo una persona sin reputación. Cuando Pablo dice que Cristo se despojó a sí mismo, no se refiere a que Cristo dejó de ser igual a Dios, o que Él dejó de tener ciertos atributos divinos o cosas por el estilo. Él era 100% Dios, antes, durante y después. La idea es más bien que su acto de despojarse fue una consecuencia de lo que Él tomó más de que lo que Él dejó. ¿Qué tomó? Él tomó la forma de un siervo y Él fue hecho en la semejanza de un hombre. Ese acto de tomar la humanidad cuando Él era Dios, es eso lo que significa el despojo que Pablo tiene en mente. Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y tomando la forma humana. Su situación en la vida cambió radicalmente por la decisión que él tomó. Para cumplir la misión que su padre le había encargado, Cristo voluntariamente y de buena gana asumió un lugar más bajo, un lugar más humilde, un lugar que significaba servir con todo su ser a la humanidad pecaminosa y a fin de cuentas sacrificar su propia vida por los demás. Eso era su despojo total. Así era Cristo en su muerte.
Totalmente despojado de intereses personales, de ganas de figurarse o impresionar a los demás, Jesús llegó a ser un verdadero siervo. Número 3. Jesús se humilló llegando a ser obediente hasta la muerte. Aquí vemos el paralelo más directo con la frase de Pablo, conformado a su muerte. Este himno revela la humillación de Cristo que le llevó desde la gloria, esa gloria de ser igual a Dios, hasta bajarse totalmente hasta el punto de llegar a ser un siervo humilde y luego aún más bajo hasta una abnegación plena y sin cuestionamiento que terminó en la obediencia radical de la crucifixión. Fue aquí, en ese lugar de humillación completa, ese lugar de menosprecio y maltrato, donde Cristo mismo tomó la forma cruciforme. Ese acto de humildad tan profundo, donde el Hijo de Dios, el que estaba igual a Dios, se murió en un estado de vergüenza pública, pero lo hizo como una demostración de una obediencia sin límites, un compromiso de cumplir su misión. Eso apunta el corazón de ser conformado a su muerte. Fue esa actitud que Pablo anhelaba también. Fue esa disponibilidad de considerar toda su ganancia como pérdida, de completamente vaciarse de todas las demás fuentes de confianza y pararse en una debilidad y vulnerabilidad absoluta, dependiendo solamente de Él que le había enviado, entregado sin reservas al propósito divino y al llamado divino que Pablo quería experimentar. Lo había visto en Cristo y Pablo deseaba tener la misma actitud y tomar la misma forma en su vida. Y Pablo dice a todos nosotros que es esa forma cruciforme, ese conformarse a la imagen de su muerte, que es realmente necesario si vamos a conocerlo íntimamente. ¿Quieres conocer a Cristo? Tienes que conocerlo en su muerte. Y número 4, por esta razón, por todo lo que Cristo hizo, fue que Dios lo exaltó. El camino a la exaltación vino no a través de exaltarse, no a través de autoengrandarse, sino a través del sacrificio de uno mismo. La manera de alcanzar la gloria es a través de la humillación y el sufrimiento. Y fue Dios mismo quien exaltó a Cristo, no Cristo mismo exaltándose a sí mismo. No hay lugar para autoexaltación, ni por una dependencia de los logros de uno mismo. La senda que nos lleva a la gloria tiene que pasar por el sufrimiento, por el sacrificio. La exaltación siempre va precedida por una vida de obediencia sacrificial y humildad. Hermanos, conformarse a Cristo en su muerte significa no buscar que me exalten, no buscar que me aplaudan, sino humillarme y entregarme por completo a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Esto es lo que significa conformarse a su muerte. Significa tomar esa forma cruciforme. Y esto fue el mismo proceso que Pablo tenía que experimentar. Pablo era un judío ejemplar, con incalculables privilegios, bendiciones y logros. No obstante, él consideró y seguía considerando todas esas cosas que había logrado y de hecho todas las cosas que el mundo valora como sin valor, como basura. Él se despojaba de todas sus ganancias, perdiendo todas las cosas que en una época le había definido y marcado en su vida religiosa, inclusive su propia justicia. Una justicia que antes él buscaba con todo su corazón. Lo que Pablo deseaba ahora era ser encontrado unido a Cristo solamente con el regalo gratuito de la justicia de Dios, sin la justicia que viene de la ley, que en una época era su identidad. La meta final de Pablo
era conocer a Cristo en toda su magnitud, en su exaltación y su humillación, en su poder y sus sufrimientos. Pablo sabía que esto significaría sufrir con Cristo. Sabía que significaba entregarse totalmente a la misión de Cristo, que siempre le llevaba a sufrir, a ser perseguido, maltratado, menospreciado y marginado. Y Pablo sabía que era a través de identificarse totalmente con Cristo en su muerte que la obra transformadora de Dios ocurre en la vida de su pueblo. Por ende, Pablo quería conformarse a Cristo en su muerte. Interesante. Se nota ciertos paralelos entre el ejemplo de Cristo y la vida de Pablo. Esta tabla que tenemos acá ilustra esos paralelos. Jesús, según Filipenses 2, 6 a 11, aunque Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que Él podría aprovechar para su propia ventaja. Vemos en Pablo, aunque Pablo era una estrella, avanzando en el judaísmo, con un currículo espiritual impresionante, Él sacrificó todo para Cristo. Hay un paralelismo allí. Jesús se despojó de sí mismo tomando la forma de un siervo. En la vida de Pablo reevaluó todo en su vida, considerando todos sus logros como basura, e iba en pos de su principal valor, conocer a Cristo su Señor. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta una muerte humillante. El deseo de Pablo era conocer a Cristo, el poder de su resurrección, y participar en sus sufrimientos y así ser conformado a la muerte de Cristo. Y finalmente, fue por eso que Dios lo exaltó. Y vemos en Pablo, la esperanza de Pablo era alcanzar la resurrección. Hay paralelos. Pablo estaba en camino hacia esa transformación a la imagen de Cristo, una transformación cruciforme. Hermanos, ser conformado a la imagen de Cristo es tomar la misma forma de Cristo. Es reflejar su carácter, sus actitudes, sus actos y su voluntad. Y más concretamente, es llegar a ser como Él en su muerte, tomar una forma cruciforme. Ahora, ¿cuándo vamos a poder experimentar esa transformación? ¿Es posible llegar a la meta en esta vida? No. El mensaje de las Escrituras es que no podemos en esta vida. La realización plena de esta meta vendrá solamente en el futuro, en la consumación de la historia. 1 de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pablo da eco a ese sentir cuando él afirma en 1 de Corintios 1:8 que Cristo os firmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese, es allí cuando la transformación llega a su consumación. Tenemos que esperar su regreso, el regreso de ese rey victorioso para llegar a la meta de la transformación espiritual. Llegaremos, hermanos, a la meta. Esa es la promesa de Dios para todos sus hijos. No obstante, esa llegada a ese destino glorioso, donde vamos a experimentar la meta de la transformación espiritual, tiene que esperar el retorno de Jesús.